Ok, buenos días profesor. Nuestro proyecto Persistence Laboratory consta de varias funciones HTML y PHP junto con sus respectivas bases de datos. En cuanto a la conexión entre la base de datos y el HTML, se da por el login. En este caso vamos a ingresar como primer caso para el administrador, para agregar y eliminar doctores. Entramos a las funciones del administrador. Luego tenemos la función añadir doctores y la función borrar doctores. En el caso de la función añadir doctores, te permite añadir doctores a la base de datos. Para ello tenemos que ingresar los siguientes datos. En este caso vamos a revisar para ver cómo es el funcionamiento. Vamos a ingresar un doctor. Ignoremos este mensaje de colocarlo entre comillas. Vamos a ingresar el nombre Brian 2. Vamos a colocar el email Brian en 2, siempre sin comillas. La licencia, digamos una licencia 1, 2, 3, 4, 5. Y la especialidad, pongámosle en pediatría. Añadimos y se ha realizado la conexión. Seguidamente revisamos en Visual Studio si esa base de datos se ha modificado correctamente. Vamos a seleccionar de los doctores, physicians, y vemos de que se ha agregado el nuevo usuario Brian 2 con su correo electrónico, su license ID y su especialidad, y tiene su propia ID. A continuación vamos a revisar la función borrar doctores también de admin, en la cual te permite borrar doctores de la base de datos, pero para ello tienes que ingresar los siguientes datos. Acá sí es necesario colocar las comillas, ya que vamos a realizar una comparación dentro del Visual Studio en la base de datos, por lo que es necesario colocarlo entre comillas. Vamos a borrar el usuario Brian, que ya tenemos el Brian 2, luego su ID, que como previamente revisamos, su ID era 7. Borramos y se ha realizado la conexión. Vamos a revisar en el Visual Studio. Entonces, como ya tenemos la base de datos editada, vamos a revisar si se ha borrado. Y efectivamente se ha borrado el usuario Brian 2, que antes estaba, pero ahora ya no, ya que ha sido borrado. Ahora vamos a revisar el login para los doctores. En este caso vamos a ingresar el usuario de un doctor y su contraseña, que va a tener que ser puesta entre comillas, ya que es una comparación. Luego acá, como se ha identificado que la contraseña y el usuario es un doctor, nos va a mandar a la pestaña las funciones del doctor, al contrario de cuando ingresábamos a las funciones admin, que en admin se reconocía la contraseña y el usuario que eran iguales a admin y nos redireccionaba a la pestaña de las funciones de admin. En este caso, como hemos ingresado un usuario de doctor, nos va a redireccionar a las funciones del doctor. Tenemos tres funciones en doctor. La función añadir paciente. En este caso vamos a añadir un paciente. En este caso hay que ignorar esto, no hay que colocarlo entre comillas. Vamos a ingresar el paciente Dumbledore. Edad 100 años. Fecha de nacimiento, una al azar. Esta sí va a tener que ser ingresada sin comillas. Luego un número al azar, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Añadimos y se ha realizado la conexión, solo que acá no se muestra. Y vamos a revisar en el Visual Studio. Ahora vamos a revisar en la lista de pacientes, en la base de datos pacientes, y vemos que se ha agregado el paciente Dumbledore al doctor 1, de edad 100, de cumpleaños que automáticamente se modifica y se coloca en este formato, y su número telefónico. Ahora vamos a revisar la función borrar paciente, que nos permite borrar un paciente de la base de datos y vamos a tener que ingresar solamente el nombre. Como antes mencioné, para borrar un paciente tenemos que colocarlo entre comillas, ya que
en el proceso dentro de la base de datos se va a tener una comparación, y para ello es necesario las comillas. Dumbledore, ingresamos, borramos el usuario Dumbledore y vamos a revisar en el Visual Studio. Bueno, antes de correr el código, tenemos el paciente Dumbledore. Ahora vamos a revisar si se ha borrado. Efectivamente se ha borrado el paciente Dumbledore, así que vamos a pasar a la última función que tiene los doctores. Para la última función de los doctores, la función editar pacientes nos va a permitir editar un paciente de la base de datos, pero para ello vamos a tener que ingresar los siguientes datos. Previamente a este paso, vamos a primero añadir un paciente externo a los que ya teníamos dentro de la base de datos para revisarlo bien. En este caso vamos a agregar el paciente Brian, que lo borramos anteriormente. Brian, de fecha de nacimiento 1309, de edad 18. Estos son de caracteres que he ingresado antes, así que son como default. El número telefónico y lo añadimos. Ya se añadió. Ahora vamos a revisar, ahora vamos a editar el paciente. Para esto, sí, este proceso es un proceso de comparación, por lo cual vamos a tener que ingresar el nombre entre comillas. Esta es la función en la que mi grupo tuvo problemas, pero sí hemos logrado hacer que se edite toda la información del paciente, pero para ello vamos a tener que realizar lo siguiente. En el Visual Studio tenemos que revisar los caracteres, bueno, los datos que están ingresados dentro de la base de datos, la edad de Brian, el nombre de Brian, la edad de Brian, su cumpleaños y el número telefónico y su doctor ID. Luego pasamos acá ahora a la función. Ok, para que se editen correctamente los datos del paciente tenemos que ingresar el doctor, el nombre, entre comillas. Luego ingresamos al doctor al que le queremos asignar. En este caso, como Brian tenía asignado al doctor 1, se lo vamos a asignar ahora al doctor 2. Vamos a colocar el nombre, pero lo vamos a colocar sin comillas. El nuevo nombre para Brian, vamos a ponerle Brian, otra vez Dumbledore, ¿por qué no? Dumbledore, de edad 100, ya que Brian tenía edad de 18, pero ahora se le vamos a cambiar a de edad 100. De cumpleaños le vamos a colocar que cumpleaños el 2013, así. Y para el número telefónico se lo vamos a colocar uno al azar, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Esto inicialmente nos va a dar un error, pero sí se van a editar los datos en la tabla, como se muestra en pantalla. Nos va a dar este siguiente error, ya que Dumbledore no contiene esos caracteres, esas comillas para comparar. Pero si revisamos en la base de datos, acá se muestran los previos valores que tenía Brian, pero si revisamos ahora, vemos de que se han cambiado esos valores que hemos ingresado. La edad de Dumbledore, el nuevo doctor al que le hemos asignado a Brian, que ahora se debe llamar Dumbledore, pero aún no se ha ingresado el nombre. Pero los demás valores sí se han ingresado correctamente. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Sí han ingresado correctamente los siguientes caracteres, pero Brian no se ha modificado. Para arreglar Brian tenemos que hacer lo siguiente. Ok, ahora tenemos los mismos caracteres que teníamos antes, solamente ahora vamos a Dumbledore, le vamos a colocar las comillas. Lo editamos y ahora sí se ha dado la edición correctamente y vamos a revisar en Visual Studio. Ok, revisamos de los pacientes y efectivamente se ha editado el nombre de Brian a Dumbledore. Si no hacemos ese proceso previamente mostrado, solamente se va a editar el nombre, pero los demás caracteres o valores dentro de Dumbledore no se van a editar. Para que se edite correctamente, se debe hacer ese proceso previamente mostrado. Ese sería nuestro trabajo. Muchas gracias.